Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos al discipulado de la Iglesia Regional acerca de Camino de Salvación. Nosotros terminamos, gracias a Dios, ya nuestros 7 temas de Camino de Salvación. La semana pasada iniciamos hablando acerca de la oración y empezábamos los tipos de oración y vimos el tipo de oración incorrecta. También vimos qué sucede cuando oramos, y es que tenemos la evidencia a través del Espíritu Santo del respaldo del trono en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es lo que sucede cuando oramos. Inclusive entendemos que el Señor nos ha sellado como parte de su propiedad, y la evidencia de esto es el Espíritu de Dios y la manera en la que nosotros podemos tener, vamos a decir, unidad con Dios. Solamente lo vamos a experimentar a través de la oración y de la palabra y la oración. Vamos a leer sin antes de buscar en nuestras Biblias en Mateo 6. Quiero recordarles las redes sociales de la iglesia a través de Instagram, de TikTok, Instagram, Facebook y Twitter o X es @mircuerpodecristo, en TikTok es @mircuerpodecristo237 y en YouTube para el mensaje del púlpito de los domingos es @edr, y para seguir los discipulados es a través de el canal de YouTube @mircuerpodecristo. Ok, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 6 y lo vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición del encuentro, mi Dios. Que sea tu palabra derribando argumentos, fortalezas, y que a través de tu palabra podamos recibir vida y fuerza espiritual, Señor, para ser testigos, así como usted nos ha llamado a poder aferrarnos a esta misión del Monte de los Olivos, donde usted estableció y determinó que sus discípulos solo aferraran el pacto y oraran junto con ellos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces la segunda parte, esto es, hablemos acerca de la oración, segunda parte. Nosotros debemos entender que la oración es lo que quiebra la oscuridad de los problemas. Fíjense cómo dice la palabra de Dios
en Marcos 3:15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús mismo, a través de el nombre, que es sobre todo el nombre, nos ha dado potestad para quebrar la fuerza de las tinieblas. ¿Cómo? A través de la oración. También Marcos 9:23 habla acerca de un suceso allí. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos esa oración que hace Jesús, quebrando el poder de las tinieblas que tenía este joven preso, lo tenía enfermo y lo tenía limitado. Ahora la palabra nos dice a nosotros, Lucas 10:19, una de nuestras seguridades, dice, aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada nos dañará, dice la palabra. ¿Cómo lo vamos a experimentar? En la oración. Entonces, la oración es el cumplimiento del secreto de Dios que no pueden conocer las personas. Es decir, es revelado a nosotros, sus hijos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra. Es una promesa que se cumple ¿en qué momento? Cuando podemos clamar. Esa promesa de clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, se cumple cuando podemos orar con esa seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, Dios reveló todas las cosas a sus hijos a través de la oración. Si somos sus hijos y oramos, tengamos por seguro que esto será revelado por la voluntad de Dios. Se cumplirá esta palabra. También otra cita que tenemos aquí es Ezequiel. En este lugar del Valle de Huesos Secos, 37:1-10, yo no lo voy a leer, se los dejo para que lo tomen. Dice allí, 37:1-10, todo se cumple de acuerdo a su voluntad y por su espíritu. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Y él dijo, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le da la orden y le dice, bueno, di palabra de Jehová. ¿Qué le dijo? La palabra de Dios. Es lo que va a hacer vivificar ese valle de huesos. Luego de que este valle de huesos pudo estar en pie, no tenía espíritu. ¿Qué le dijo Dios nuevamente al profeta? Dile al espíritu, ¿verdad?, que sople de los cuatro vientos. Entonces, ¿qué vemos allí? A través de la oración, Dios cumplirá su voluntad y su palabra. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo. Solo por su Espíritu. Este ejército, al final, este valle de huesos secos, llegó a ser un gran ejército solamente porque la palabra de Dios los resucitó y su Espíritu les dio vida. Por eso, en oración, debo tener esa seguridad. Ok, seguimos con los métodos de la oración. Es importante que esto lo podamos entender. Es decir, la palabra de Dios nos da su método.
no es usar mi método en la oración. Esas eran las oraciones incorrectas. ¿Recuerdan? La oración carnal, la oración mística, legalista, filantrópica y religiosa. Pero en la palabra de Dios podemos ver, como nos dice Mateo 5, es la que acabamos de leer hace un momento. No, leímos Mateo 6, perdón. Mateo 5, 23 y 24. Dice así, este es el primero. Es decir, en oración, cada vez que yo voy a ir a la oración, ¿qué es lo primero que debo hacer? Perdonar. La palabra dice, Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos dice la palabra allí? Que cuando vamos a orar, no debemos orar con nuestros motivos, eso es una oración incorrecta. ¿Cómo sería orar con mis motivos? Bueno, si yo tengo un conflicto con una persona, aunque la palabra dice, no dice que soy yo el que tiene el conflicto, es si mi hermano tiene el conflicto contra mí, vaya y me reconcilie. Es decir, que entonces me está diciendo la palabra de Dios, que inclusive orando, mi corazón no puede estar centrado en el rencor. Esto no es una oración. Si yo oro lleno de rencor, oye Señor, hazme justicia, mira lo que me hicieron, me estafaron, me engañaron, vamos a decir que tenemos la razón, ¿verdad? Estas personas actuaron mal, nos robaron, blasfemaron de nosotros, dijeron mentiras, todo fue una falsa. Pero ¿cómo he de orar? No puedo tener rencor. ¿Por qué? Jesús nos dio el mayor ejemplo y en este pasaje que leíamos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, es 6:14 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ok, ¿cuál es el segundo punto entonces? El segundo punto que tiene como método la oración. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en oración, ¿qué busco? Busco lo que es de Dios. No busco lo que es mío. Busco el reino de Dios en la oración. También tenemos el 3. El 3 es Mateo 7:15. Dice así, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué debemos entonces tomar de aquí? Que la palabra nos dice, cuidaos de los que vienen con su apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, en la oración yo debo permanecer solo en Cristo. No debo estar enfocado entonces en las personas que yo conozco hoy. Son grandes líderes, un ejemplo, pero ese no debe ser mi centro en la oración, ese no es el método. También el punto 4, el método 4 es el Salmo 100. Salmo 100 dice,
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100 del 1 al 5. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo debemos ir delante de Dios? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Recordemos lo que recibimos, la gracia que recibíamos el día sábado a través del mensaje en la sede de Camino al Cielo. La acción de gracias es una actitud. ¿Con qué actitud vamos delante de Dios? Como hijos de Dios, con la actitud de hijos de Dios. ¿O vamos todos llenos de temor, de angustia, de persecución? Nosotros debemos experimentar a través de la oración esa paz que el Señor Jesús habló. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos plenamente en Él, pues Él ha vencido al mundo. Y por último, ¿verdad? En los métodos de la oración, tenemos lo que nos dice la palabra en Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es cuando Jesús les enseña a ellos el Padre Nuestro, que lo leíamos aquí en Mateo 6. Dice la palabra desde el verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué reconocemos? Dios es nuestro Padre. ¿Qué reconocemos también? Que solamente a su nombre la gloria, solamente su nombre debe ser santificado. Y venga tu reino, es decir, tu gobierno sea sobre mi vida. Hágase solamente tu voluntad como en el cielo, así también se haga en mi vida. Y dice, el sustento de cada día, permítenoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí está el método de la oración. Entonces, pudiéramos colocar que el 5 es, aquí Mateo 6, 9, 15. Mateo 6, 9, 15. Otras también la palabra nos enseña acerca de estos grandes hombres de oración, como Daniel, como Pablo, el equipo de Pablo en Hechos 13, como Pedro y Juan en Hechos 3, cómo se encontraba totalmente ellos aferrados a la oración, Hechos 1:14, perseveraban todos unánimes, no era que uno iba con su deseo, el otro con su ideología y el otro con su, yo creo que Jesús lo que quiso decir fue esto y el otro, estaba dividido porque él entendía de una manera, el otro de otra forma. La palabra nos dice que ellos todos perseveraban unánimes en oración. Había la unidad, no solamente de Dios con ellos, sino que ellos con todas las personas. Ahora, veamos las oraciones correctas. Vimos la semana pasada las oraciones incorrectas. Y las oraciones correctas es una oración, si podemos tener una oración correcta, la respuesta que recibiremos será una respuesta correcta. Normalmente cuando orábamos de manera incorrecta había mucho resentimiento, por así decirlo, más que porque creíamos que Dios no nos respondía. Entonces, como del 100% de las peticiones, el 10% eran contestadas
Entonces había una especie como de, oye, Dios no me escucha, Dios me tiene en disciplina, tal y este sentido. ¿Por qué? Porque no respondía. Pero normalmente los motivos, inclusive el contenido de esa oración, era incorrecto. Entonces es necesario dejar que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca dentro de ese río. Imaginemos eso, la oración es como un río. Y si podemos entrar en ese río, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente a través del Espíritu Santo. Si podemos entrar en ese río, es donde podemos experimentar la oración sin esfuerzo, sin religión y sin instrucciones humanas. Y allí están incluidos mis propios pensamientos. La semana pasada también leíamos esa cita de Romanos 8:26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es necesario experimentar ese río dentro de la oración, pero solamente es a través del Espíritu Santo. Y hablamos la semana pasada, la llave del reino de los cielos, la llave que Dios nos ha dado es el nombre de Jesús. No hay más intermediarios entre Dios y nosotros. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente Jesús es la vida para nosotros. Ok, entonces entramos en la oración, la primera. Voy a borrar aquí los métodos para entrar en la vez pasada era así, tipos de oración, ¿no? Vimos las oraciones incorrectas. Ahora vamos a ver oraciones correctas. Exacto. Ok, la primera es una oración continua. 1. Oración continua. Hechos 2:1. Recordemos cómo era la actitud de ellos. Inmediatamente dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban aferrando el pacto de lo que Jesucristo les había dicho antes de subir a la diestra del Padre. Y vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Una oración sin cesar. No pararon. Durante ese tiempo ellos tuvieron esa oración, solo esa oración. Que se cumpla tu pacto, Señor, que se cumpla tu promesa, perdón. Lo que nos dijiste, que el Espíritu Santo tú lo enviarías cuando tú fueras ascendido por el Padre. Y también es importante ver hasta el versículo, también ver el versículo 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban todos, como les digo. Ok. Oración en propósito es la 2. Oración, ponemos aquí, en propósito. Oración en propósito. Fíjense cómo dice Hechos 13:1-4. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Cómo es esta oración con propósito? Ellos se encontraban ahí. ¿Para qué? Recordemos qué fue lo que les dijo Jesús. Jesús les había dado la evangelización mundial. El mismo Jesús le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que él lleve su nombre a todos y en presencia de reyes, dice la palabra. Entonces, ya Pablo tenía ese llamado, esa misión y ese mandato revelado en él. Pero ¿qué necesitaban? La guía del Espíritu Santo para ir por el itinerario que Dios había ya establecido. ¿Cómo lo iban a descubrir? Bueno, vamos a salir y ahí vamos viendo cómo se hace. No, ellos en esa oración, en propósito, oraron por la evangelización mundial y la respuesta fue esta. El Espíritu mismo dijo: apártenme a estos dos y mándenlo. Listo, se acabó. Entonces esa es una oración en propósito. También podemos orar por otros motivos, siempre y cuando no debemos apartarnos de esto, de la evangelización mundial. Esa es una misión que tenemos todos personalmente. Es necesario que seamos testigos, como dice Hechos 1:8. Ok. La realidad de la oración. El esperar la respuesta de la oración es solo por la fe. Entonces yo no voy a meterme en oración esperando como un oráculo, ¿verdad? ¿No? Un oráculo que me va a dar mis señales y todo esto. No, es entrar con seguridad, no dudando, no en incertidumbre, porque ya todo está establecido en su palabra. ¿Qué es lo que hace falta para nosotros? Que se cumpla. ¿En dónde? En el campo a donde Él nos ha enviado. Pero su palabra es de cumplirse, no depende de nosotros, es su voluntad, es su soberanía absoluta e irrefutable. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aferrarnos a esa palabra, porque sí o sí se va a cumplir. Por eso con ella es que debemos orar. Ahora, ¿cuál es la oración número 3? ¿Verdad? Ponemos aquí oración. Esta es la oración de inquietud. Sí, de inquietud. ¿Qué es eso? Ay, de que está inquieto. No es de que está inquieto. Es la oración por la cual vienes al Señor a presentarle algo en específico. Bien sea una inquietud por alguien, por una palabra, por dirección de una rutina diaria, por una circunstancia del diario vivir, o para interceder por alguien que esté enfermo, por padecimientos, entre otras cosas. Esta oración puede ir acompañada con el ayuno. Es muy similar a la oración en propósito. Simplemente que la oración en propósito es para que se cumpla su plan. Pero la oración de inquietud es cuando el Espíritu Santo nos recuerda a una persona, nos recuerda una situación, y hemos de orar correctamente por eso. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Porque aquí es donde vamos a experimentar en la oración de inquietud que nosotros somos atalayas. ¿Quién es el que ve el peligro? El que está en ese lugar alto. No podemos pedirle a las personas que están sumergidas en los problemas espirituales, creyentes que aún no tienen seguridad, que ellos sean los atalayas, que ellos se percaten, que ellos se fijen, que ellos intercedan por los demás, por la iglesia, por los hermanos. Por ejemplo, vemos un hermano, oye, que lo estamos viendo apagadito, ¿verdad?
El Señor nos va a inquietar, oye, vi a tal hermano y me pareció que, oye, tengo que empezar a orar por él, por su campo, por su vida. Porque nosotros somos los atalayas, también somos la torre, pero con su guarda. El guarda, recuerden, es lo mismo, un vigilante, alguien que está pendiente, alguien que está atento. Porque la evangelización mundial no la vamos a hacer nosotros solos. Para eso necesitamos un equipo. ¿Y quién va a dar ese equipo? Dios. ¿Cómo los va a dar? En la oración. Entonces no podemos desechar a nadie. Por más lleno de, vamos a decir, por más, oye, es que este hermano yo no le veo salida. Un ejemplo, ¿verdad? No lo ve con estos ojos y dice, oye, este hermano está como, no se quiere aferrar, no ha entendido, no ha entrado, no ha comprendido, no se ha revelado Cristo. Pero por eso no lo debemos desechar. Lo que debemos hacer es esto. Si el Espíritu Santo inquieta a cada uno para orar por una cosa específica, debemos hacerlo porque nosotros somos estas personas. Y para eso es la oración. Inclusive, Pablo siempre exhortaba la oración de los unos por los otros. Ok. También tenemos aquí la oración 24 horas. La oración 24 horas es esa oración donde nosotros podemos inclusive estar en concentración y meditación de la palabra, de la misma oración, de la misma oración y del campo donde estamos. Para esto, ¿qué se necesita? Estar despiertos, ser vigilantes, lo mismo de arriba. Nadie puede estar en una oración 24 horas si llega al campo, sale de la casa y ve que, no sé, se fue la electricidad en el metro, entra en la desesperación de las masas que están ahí porque se fue la luz en el metro. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nos tocó caminar por los rieles, un ejemplo. Entonces, ¿estamos dentro de las 24 horas del mundo o estamos dentro de las 24 horas del Señor? Y es donde estamos vigilantes, donde estamos atentos, donde consideramos esto y esto. Y la oración 25 horas es la quinta. Esta oración 25 horas no depende de mí. ¿En qué sentido? Porque es la soberanía de Dios, la que se cumple, la que toma lugar en mi tiempo físico. Nosotros sabemos que no podemos ver a Dios, pero en nuestro horario Él obra. Esas son las 25 horas. Las horas en las que la obra del Espíritu Santo se establece y nosotros somos testigos de ella. Y porque digo que no depende de nosotros, porque esto es plenamente el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Pero que sí es necesario que aquí haya palabra y oración. El resultado es la obra del Espíritu Santo. Esas son las obras eternas, respuestas eternas que nosotros no controlamos, que se establecen en ese tiempo. Y la última es la oración de conversación. Esa oración de conversación con Dios es esa oración que se complementa con la oración 24 horas, ya que esta nosotros la experimentamos cuando conversamos con Él de cualquier cosa o inquietud de una palabra, y es como si estuviéramos conversando con un compañero o un familiar. Es decir, hablar de nosotros como ese
corazón que se abre sinceramente con Dios. ¿Cómo? Derramando todo nuestro espíritu delante de Dios. O sea, que Él conozca plenamente. Esto tiene que ver también con la confianza y la fe. ¿En qué tanto confiamos en Dios? Fíjense dos pasajes bíblicos aquí. Vamos a leer Santiago. Dice así. Pero yo Santiago, bendito sea Dios. 4:8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando podemos experimentar en nuestra oración qué tan sinceros, qué tan honestos, qué tanto exponemos nuestro corazón delante de Dios, Él, a medida que vamos experimentando esto, Él se acercará mucho más a nosotros. No estoy diciendo que Él esté lejos, pero podremos experimentar su cercanía de manera real. Eso es lo que dice la palabra. Y también Éxodo 3:11 dice, fíjense aquí, nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Pero dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjense, cómo hablaba Moisés con Dios, cara a cara, como quien habla con un compañero. Entonces, en la oración, de verdad es necesario que nosotros experimentemos que Dios está con nosotros en todo momento. Que no sea algo que ya yo me pongo aquí, siento y hablo, como que estoy en un monólogo conmigo. No, estoy teniendo una conversación directamente con el Padre. Él me escucha. ¿Por qué? Porque Jesús, su Hijo, está en el medio de ese tema. Porque a través de su nombre es que Dios nos ha dado la llave del reino de los cielos. Entonces, para culminar, Dios nos da las respuestas en la oración de tres maneras. ¿Cómo es esos métodos de respuesta? Vamos a poner así. Son 3, 1, 2, 3. Es sí, no y espera. Así de sencillo. En esta espera es el silencio. Debemos entenderlo como una respuesta. Vamos a ver aquí. Dice, Isaías 60:22. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El Señor mismo hará que todo sea cumplido a su tiempo. Es decir, esas 25 horas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aferrarnos a que eso será o es ya una realidad, que simplemente debe tomar lugar. Y Juan 15:7. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Será hecho. Yo soy, vamos a ponerlo así, porque la palabra habla de vasijas.
quedó un poco chuequita la vasija de este lado. Yo soy, ¿qué? Una vasija, un recipiente. Dentro de mí, ¿qué debe estar? Cristo. ¿Qué es Cristo? Su palabra. Para que cuando pueda orar, esta vasija, este recipiente, sea guiado solo por su espíritu. Si yo permanezco, dice, permanecéis, si permanecéis en mí, Cristo dice así, ¿verdad? Permanecéis en mí, es decir, aquí esto es Cristo, este círculo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Yo dentro de Cristo y dentro de mí su palabra. Para que esa oración que pueda hacer siempre sea guiada por su espíritu. Termino diciendo, la oración es más que pedir o decir vanas repeticiones o hablar con Dios simplemente porque te sientas obligado a hacerlo. La oración es disciplina en relacionarte con este Padre, el cual tenemos confianza para hablarle de lo que sea. Este es el camino al Edén, porque por medio de la oración, a través de Cristo, recuperamos lo que se había perdido en Génesis. Entonces la oración me llena, me transforma y me libera. Eso debo experimentarlo cuando oro, que me llena, me transforma y me liberta. No es que voy a orar y entonces regreso peor que cuando fui. No. Entonces hay que revisar el contenido de la oración. Siempre recordemos esto. Soy un recipiente que debe contener la palabra de Cristo. ¿Y dónde debo estar yo? Dentro de Cristo. Recordemos al principio ese río donde nos sumergemos y la oración es sin esfuerzo, sin pesadez. ¿Por qué? Porque va a ser algo que es mío, es mi vida. Esta es mi vida. Si puedo descubrir esa vida, la voy a disfrutar y experimentar. Entonces terminamos el tema de la oración, amados. Que el Señor les guarde y les bendiga. Espero que puedan o podamos pues experimentar esa oración que nos llena, que nos transforma y que nos liberta, no porque lo hacemos de cual o cualquier forma, sino porque es que su espíritu obra en mí, porque se cumple su palabra en mí, no por ritos ni nada de esto que yo pueda hacer, sino simplemente es Él que obra en mi vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo oro también, mi Dios amado, por mis hermanos presentes en este lugar, también por los que se conectaron a través de TikTok y los que verán a través de YouTube. Mi Dios, oro para que podamos recibir la gracia, la fortaleza, la determinación para aferrarnos solamente a tu palabra, así como lo experimentó la iglesia primitiva. No estar centrado en otra cosa, sino solo tu evangelio, solo tu palabra, solo Cristo, solo tu reino, solo tu Espíritu Santo, Señor. Que verdaderamente podamos experimentar esa gracia para ser testigos, Señor. En este año 2026 anhelamos la gracia, la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos, Dios, ir juntos a esa evangelización mundial. Te doy gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, mi Dios amado, a ti sea toda la honra. Solamente tú sea alabado y que sea solamente a través del poder de ese Dios trino soberano, solamente a través del nombre de su amado Hijo y solamente a través de su Espíritu Santo. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente año.